Esa película que repites en tu mente una y otra vez, esa conversación que no tuviste, esa decisión que hoy te persigue, ese error que te avergüenza. Sientes que ese pasado es una ancla pesada, que te impide avanzar hacia el futuro que sueñas, hacia la persona que sabes que Dios quiere que seas. Pero déjame decirte algo que cambiará todo. Lo que para ti es una fuente de vergüenza, para Dios es la materia prima de tu propósito. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te trajo aquí para decirte, basta de mirar atrás. Hoy es el día en que dejas de ser prisionero de tu ayer. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a revelarte las 3 verdades divinas que te permitirán soltar tu pasado para siempre y abrazar el futuro glorioso que Dios ya preparó para ti. Si esto te está hablando al corazón, te pido algo. Deja tu like y escribe un comentario. Cuando haces esto, no solo ayudas al canal, sino que permites que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan. Hay personas ahí afuera que necesitan escuchar esto hoy, y con un simple gesto, tú puedes ser parte de esa bendición. Te invito a comentar con fe la frase, suelto mi pasado. Este no es solo un comentario, es una declaración de libertad. Es tu forma de decirle a Dios, te entrego mi ayer para que tú puedas construir mi mañana. Capítulo 1. La materia prima de tu propósito. Hay un secreto que nadie te cuenta sobre el pasado. Te dicen que lo olvides, que lo superes, que sigas adelante, pero no te dicen cómo. Y en el silencio de la noche, cuando todo está en calma, los fantasmas de tus ayeres regresan. Las palabras que dijiste o las que callaste, la puerta que abriste o la que cerraste demasiado pronto. Y sientes ese peso en el pecho, esa voz que susurra, si tan solo. No estás loco por sentir esto. No es debilidad, es el peso de una historia que aún no ha sido redimida. Es el eco de un capítulo que crees que arruinó todo el libro. Y esa pregunta que te carcome por dentro, ¿cómo puede Dios usar a alguien tan roto, a alguien con mi historia? Te sientes descalificado, manchado, indigno del futuro glorioso del que otros hablan. Pero es precisamente aquí, en este lugar de vergüenza, donde Dios elige comenzar su obra más grande, porque hay algo que necesitas entender desde ahora mismo, una verdad que es el fundamento de tu liberación. Dios no ve tu pasado como un registro de tus fracasos. Él lo ve como el campo de entrenamiento para tu destino. Lo que tú llamas error, Él lo llama lección. Lo que tú llamas vergüenza, Él lo llama testimonio. Lo que tú consideras un final, Él lo ve como la materia prima perfecta para un nuevo comienzo. El profeta Isaías lo dijo de una forma que debería resonar en tu alma hoy. En el capítulo 61, versículo 3, Dios promete dar gloria en lugar de ceniza. Piensa en esto por un momento. Él no ignora las cenizas, no las barre debajo de la alfombra. Él las toma en sus manos y a partir de esa ruina, de ese recuerdo quemado, crea algo glorioso. Tu pasado no te descalifica, te califica de una manera única, porque solo alguien que ha estado en la oscuridad puede apreciar verdaderamente la luz. Solo alguien que se ha sentido perdido puede guiar a otros a casa. Esta es la primera revelación que cambia todo. Tu mayor herida se convertirá en tu ministerio más poderoso. Pero para que eso suceda, necesitas entender por qué Dios permite que estas cosas permanezcan en nuestra memoria. Y lo que voy a mostrarte a continuación es la clave para transformar ese recuerdo doloroso en una fuente de poder. Capítulo 2. El propósito oculto en el recuerdo. Te preguntas por qué duele tanto. ¿Por qué, a pesar de tus oraciones, el recuerdo sigue ahí, como una espina clavada en tu alma? La razón, profunda y llena de gracia, es que el plan de Dios no es la amnesia espiritual, sino la redención espiritual. Él no quiere que olvides tu pasado. Él quiere que cambies tu relación con Él. Quiere que dejes de verlo como una cadena y empieces a verlo como una credencial de su poder restaurador.
Piensa en el apóstol Pedro. Cierra los ojos y trata de sentir lo que él sintió. El recuerdo más doloroso de su vida fue, sin duda, la noche en que negó a Jesús 3 veces. El aire frío de Jerusalén, el crepitar del fuego en el patio, el olor a humo mezclado con miedo. Cada detalle sensorial estaba grabado en su memoria. El canto del gallo no era solo un sonido, era la banda sonora de su mayor fracaso. Una puñalada en su conciencia que debió torturarlo durante días, semanas, quizás años. Pudo haber vivido el resto de su vida escondido, avergonzado, definido por esa cobardía. Pudo haber pensado, yo que prometí morir por él, lo negué a una simple sirvienta. No merezco ser llamado su discípulo. Pero Jesús hizo algo extraordinario, algo que revela el corazón del Padre. Después de resucitar, no le dijo a Pedro, no te preocupes, olvidemos lo que pasó. Eso sería borrarlo, ignorarlo. Jesús hizo algo mucho más poderoso, lo redimió, lo buscó a la orilla del mar, junto a otro fuego de carbón, un fuego que seguramente le recordó a Pedro el fuego de su negación. Y allí, con la misma ternura con la que lo había llamado a seguirlo, 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Por cada negación amarga, una dulce declaración de amor. Por cada herida de traición, una oportunidad de sanidad y restauración. Jesús no borró el recuerdo de Pedro, lo llenó de un nuevo significado, transformó el recuerdo de su fracaso en el fundamento de su misión, apacienta mis ovejas. Pedro pudo predicar con tanta autoridad sobre el perdón, la gracia y la segunda oportunidad, porque él mismo la había experimentado en su nivel más profundo y humillante. Su fracaso se convirtió en su credencial. Su caída le dio la empatía para levantar a otros. O mira a la mujer samaritana junto al pozo. Siente el sol del mediodía sobre tu piel, el calor abrasador que te hace buscar la sombra. Ella tenía un pasado complicado, una historia de 5 maridos y un presente de convivencia que la marginaba. Su vida era una colección de relaciones rotas, una fuente de vergüenza tan profunda que la hacía ir por agua a la hora más calurosa, cuando nadie más estaría allí, solo para evitar las miradas de juicio y los susurros de las otras mujeres. El peso de su cántaro de agua no era nada comparado con el peso de su reputación. Cuando Jesús se encuentra con ella, no ignora su pasado, no le habla con frases vacías. Él lo saca a la luz, con amor y sin una pizca de condenación. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no lo hace para condenarla, sino para mostrarle que la conoce completamente y aún así la ama, y al ser vista y amada en su verdad, es liberada. ¿Y qué sucede después? Esa misma mujer, con su historia de quebrantamiento, deja su cántaro, el símbolo de su rutina y su vergüenza, y corre a su pueblo, convirtiéndose en la primera evangelista de Samaria. Su testimonio no fue, soy perfecta, síganme. Su testimonio fue, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Su pasado, la fuente de su aislamiento, se convirtió en el puente para la salvación de muchos. Dios no está trabajando para borrar tu historia. Él está trabajando para reescribir su significado. Lo que el enemigo usa para acusarte y mantenerte en silencio, Dios lo usará para autenticar tu mensaje. Cada cicatriz que llevas se convertirá en una prueba tangible de su poder sanador. Cada lágrima que derramaste en secreto regará la semilla de un propósito que aún no puedes ver, pero que ya está brotando bajo la superficie. Capítulo 3. El alfarero y el barro roto. Si has llegado hasta este punto del video, es porque algo dentro de tu espíritu, esa parte de ti que anhela la verdad, sabe que esto es para ti. Siente que hay una libertad esperándote justo al otro lado de tu dolor. No te rindas ahora, porque lo que estás a punto de entender puede romper las cadenas para siempre.
La Biblia nos presenta una de las metáforas más poderosas y consoladoras sobre cómo Dios trabaja con nuestro pasado, la del alfarero y el barro. En Jeremías 18, Dios le dice al profeta que vaya a la casa del alfarero. Imagina la escena, el olor a tierra mojada, el sonido rítmico y constante de la rueda de alfarero girando, las manos firmes y expertas del artesano cubiertas de arcilla. El profeta observa cómo el alfarero trabaja una vasija en la rueda, dándole forma con paciencia y visión. Pero de repente, algo sale mal. La vasija se estropea en sus manos. Quizás una burbuja de aire, una inconsistencia en el barro y la forma se colapsa, se rompe. Para nosotros, en nuestra mentalidad de descarte, ese sería el final. Un trozo de barro arruinado, bueno para ser desechado, pero el alfarero no lo tira. La Escritura dice algo asombroso, y volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Él no se rinde con el barro. Lo recoge, lo amasa de nuevo, quizás añade un poco de agua y lo vuelve a colocar en el centro de la rueda. Esa vasija rota eres tú, soy yo. Somos todos nosotros con nuestros pasados rotos, nuestros errores, nuestras decisiones equivocadas que nos hicieron colapsar. Nos sentimos estropeados, inútiles, listos para ser desechados por el mundo y, a veces, creemos que incluso por Dios. Pero Dios, el maestro alfarero, no conoce el concepto de desperdicio humano. Él ve el barro roto y no ve un fracaso, ve una oportunidad, no te descarta. Te recoge con sus manos amorosas, te vuelve a poner en la rueda de su gracia y comienza a formarte de nuevo. Y aquí está la revelación más profunda y hermosa. La segunda vasija es a menudo más hermosa, más fuerte y más útil que la primera. ¿Por qué? Porque ahora tiene una historia. El barro que ha sido quebrado y rehecho conoce la mano del alfarero de una manera que el barro perfecto nunca podría. Tu quebrantamiento te ha hecho sensible a su toque. Tu pasado te ha hecho dependiente de su gracia. Él no está simplemente reparando tus grietas con un pegamento superficial, está rellenándolas con su oro, con la esencia de su gloria. Está transformando tus cicatrices en obras de arte, en líneas que cuentan una historia de redención y poder. Lo que tú ves como una imperfección vergonzosa, Él lo ve como un detalle único que contará al mundo su historia de amor incondicional. El dolor que sentiste, la presión de las circunstancias, el sentimiento de ser quebrado, todo es parte del proceso. El barro no entiende por qué la rueda gira tan rápido, por qué las manos aprietan con tanta fuerza, por qué debe ser aplastado para ser rehecho. Solo siente la presión y el caos. Pero el alfarero tiene una visión. Él ya ve la vasija terminada, gloriosa, resistente y útil para su propósito, mientras tú solo sientes el vértigo del proceso. Confía en sus manos. Aunque ahora te sientas roto, estás en el centro de su voluntad, siendo moldeado para algo más grande de lo que jamás imaginaste. Capítulo 4. La gracia que reescribe la historia. Y aquí está la verdad que lo cambia todo, el motor que impulsa la rueda del alfarero. No se trata de tu capacidad para olvidar o superar tu pasado. No se trata de tu fuerza de voluntad para ser mejor. Se trata de su capacidad infinita para redimir y transformar. El poder para liberarte de tu pasado no reside en tu fuerza, que es limitada, sino en su gracia, que es ilimitada. Nadie en la historia personifica esto mejor que el hombre que se describió a sí mismo como el primero de los pecadores, el apóstol Pablo. Antes de ser el gran apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Su pasado no era un simple error de juicio o una mala decisión. Su pasado estaba manchado de sangre, odio y fanatismo religioso. Era un perseguidor implacable de la iglesia, un hombre que, como dice la Biblia, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
Imagínalo, arrastraba a hombres y mujeres de sus hogares y los arrojaba a la cárcel. Estuvo presente, consintiendo y aprobando la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano. Vio las rocas golpear el cuerpo de un hombre inocente, cuyo único crimen fue amar a Jesús. Si alguien tenía un pasado imperdonable, era él. Imagina la culpa que debió sentir más tarde, las pesadillas, los rostros de las familias que destruyó, los gritos de aquellos a los que persiguió. Según la lógica humana, Saulo estaba descalificado para siempre. Su currículum era una lista de atrocidades contra el mismo Dios al que creía servir. Pero en el polvoriento camino a Damasco, la gracia lo interceptó. No fue una sugerencia amable, fue una intervención divina y soberana. Una luz del cielo, más brillante que el sol del mediodía, lo derribó de su caballo, y la voz de Jesús, el mismo a quien perseguía, lo llamó por su nombre. Y en ese momento, su mundo se hizo añicos para ser reconstruido. Dios no le dijo: Saulo, ahora tienes que pasar el resto de tu vida pagando por lo que hiciste. No, lo llamó a ser su apóstol. Tomó al peor enemigo de la iglesia y lo convirtió en su mayor defensor y arquitecto. Y escucha bien esto porque es crucial. Dios no borró el pasado de Pablo. De hecho, Pablo mismo lo mencionaba constantemente en sus cartas. No lo hacía para revolcarse en la vergüenza, sino como un testimonio constante del poder asombroso de la gracia de Dios. Él escribía cosas como: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Ves el patrón? Su pasado no era un obstáculo para su ministerio, era el motor de su ministerio, porque nadie podía predicar sobre la gracia con más pasión que el hombre que sabía, en lo más profundo de sus huesos, que no la merecía en absoluto. Nadie podía hablar del perdón con más autoridad que el hombre cuyo pecado había sido tan grande. Su pasado oscuro no eclipsó la luz de Cristo. Al contrario, hizo que la luz de la gracia brillara aún más intensamente a través de él. Tu pasado hace lo mismo por ti. Capítulo 5. El poder de un nuevo decreto. La misma gracia que transformó al perseguidor más grande de la iglesia en su apóstol más influyente está disponible para ti, ahora mismo, en este preciso instante. No es una gracia del pasado, es una gracia presente y activa. La pregunta ya no es ¿qué hiciste?, sino ¿qué vas a hacer con la gracia que se te ofrece hoy? Una cosa es entender estas verdades en tu mente, y otra muy distinta es vivirlas en lo profundo de tu corazón. El enemigo de tu alma, el diablo, es un experto en usar tu pasado contra ti. Es como un fiscal implacable en la corte de tu mente. Una y otra vez presenta las mismas pruebas viejas y polvorientas. El recuerdo de esa palabra hiriente, la imagen de esa decisión equivocada, el sentimiento de esa vergüenza profunda. Te acusa día y noche, susurrando mentiras para mantenerte encadenado a la culpa y la vergüenza, para que nunca te atrevas a levantar la cabeza y reclamar tu herencia como hijo de Dios. Pero la Biblia nos da un arma legal, un decreto divino para silenciar a ese acusador de una vez por todas. En Romanos 8, versículo 1, se nos da una de las declaraciones más liberadoras de toda la Escritura. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Analiza cada palabra. Dice, ahora, no mañana, no cuando seas perfecto. Dice, ninguna, no un poco de, no menos, cero. Y dice, condenación, la sentencia final de un juez. Esto no es una sugerencia, no es un pensamiento positivo, es un decreto divino, una sentencia judicial irrevocable emitida desde el trono más alto del universo. En el momento en que entregaste tu vida a Cristo, el martillo del juez celestial sonó y la palabra inocente fue estampada sobre tu vida.
no porque no cometieras el error, sino porque Jesús, tu abogado defensor, se puso de pie y dijo: yo pagué la condena. Tu deuda fue saldada en su totalidad en la cruz. Tu expediente fue limpiado por su sangre. El problema es que, aunque legalmente eres libre en el reino espiritual, a menudo sigues viviendo como si estuvieras en prisión. Sigues escuchando al fiscal mentiroso en lugar de al juez justo. Sigues vistiéndote con los harapos de la culpa en lugar del manto de justicia que Él te ha dado. Hoy es el día para que empieces a vivir de acuerdo a tu nueva identidad. Imagina por un momento que mañana despiertas y cuando ese recuerdo del pasado intenta asaltar tu mente, en lugar de ceder a la espiral de vergüenza, te pones de pie y declaras en voz alta: silencio. Ninguna condenación hay para mí, porque estoy en Cristo Jesús. Fiscal, tu caso ha sido desestimado. Imagina la libertad de caminar sin el peso de la acusación. Imagina la audacia de soñar de nuevo, de creer de nuevo, de amar de nuevo, sabiendo que tu pasado ya no tiene poder legal sobre ti. Déjame guiarte en cómo hacer de esta verdad una realidad viva en tu día a día, porque no es complicado, pero sí es inmensamente poderoso y transformador. Capítulo 6. Pasos hacia tu tierra prometida. La libertad no es un sentimiento pasajero, es una decisión consciente que se renueva cada día. No es una fórmula mágica que se aplica una vez, sino un camino que se recorre paso a paso, aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Aquí no hay una lista de tareas para ganar tu libertad, sino una jornada espiritual guiada que puedes comenzar ahora mismo, en este preciso momento. El primer movimiento es la rendición total. Lo primero que Dios necesita de ti no es tu fuerza para olvidar, sino tu humildad para entregar. Tu fuerza ha demostrado ser insuficiente. Es hora de probar su poder. Ahora mismo, donde quiera que estés, cierra los ojos si puedes. Respira hondo. Trae a tu mente ese recuerdo, esa persona, esa decisión que te ha mantenido cautivo. No luches contra él. Permítete sentir su peso por un instante y ahora visualiza que lo tomas con ambas manos, la culpa, la vergüenza, el dolor, y lo levantas hacia el cielo. En una oración silenciosa pero sincera, entrégaselo a Dios. Dile: Señor, te entrego esto. Ya no puedo ni quiero cargarlo más. Te entrego la culpa que me aplasta, la vergüenza que me paraliza, el arrepentimiento que me atormenta y todos los ¿qué hubiera pasado si? Hoy decido soltarlo y dejarlo a los pies de tu cruz. No porque lo entienda todo, sino porque confío en ti, mi Redentor. Quédate en ese momento. Siente cómo un peso comienza a levantarse de tus hombros. El segundo movimiento es el cambio de mentalidad radical. Necesitas empezar a ver tu pasado con los ojos de Dios, no con los tuyos, ni con los del enemigo. A partir de hoy, cuando ese recuerdo venga a tu mente, tienes que renombrarlo activamente. Ya no es mi gran error, ahora es la lección que me hizo más sabio y más dependiente de Dios. Ya no es mi fuente de vergüenza, ahora es la plataforma para mi futuro testimonio de la gracia de Dios. Debes ser proactivo en esto. Empieza a declarar estas verdades en voz alta, porque la fe viene por el oír. Dilo ahora mismo, aunque sea en un susurro. Mi pasado no me define. La sangre de Cristo me redefine. Lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está convirtiendo en bien para su gloria. Estás reconfigurando las rutas neuronales de tu mente, alineándolas con la verdad del cielo, en lugar de las mentiras del infierno. El tercer movimiento es una acción de fe concreta. La fe sin obras está muerta. Cada día necesitas hacer algo que refuerce tu nueva identidad y libertad. Te doy 2 acciones sencillas, pero transformadoras. Primero, al despertar, antes de tocar tu teléfono, antes de que el mundo te invada con sus ansiedades, declara en voz alta una verdad bíblica sobre tu identidad. Puede ser Romanos 8:1, ninguna condenación hay para mí, o 2 Corintios 5:17.
Soy una nueva creación en Cristo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ancla tu día en la verdad antes de que las mentiras tengan oportunidad. Segundo, consigue un diario o una libreta y cada noche, antes de dormir, escribe una cosa por la que estás agradecido, algo que Dios te enseñó ese día, incluso a través de la lucha. Estás entrenando a tu mente para que se enfoque no en lo que perdiste en el pasado, sino en lo que estás ganando y recibiendo en tu presente con Dios. Estos pequeños actos de fe son los que construyen una fortaleza de libertad en tu vida. Capítulo 7. La visión de tu futuro redimido. Imagina el día, y ese día llegará en que mires atrás, no con dolor, no con vergüenza, sino con un profundo y humilde asombro. El día en que veas el tapiz completo de tu vida, desde la perspectiva de la eternidad, y entiendas cómo Dios, el maestro tejedor, usó incluso los hilos más oscuros y enredados de tu pasado para crear la obra de arte que eres. Verás con claridad que esa traición que te rompió el corazón te enseñó a poner tu confianza únicamente en Dios, la roca inconmovible. Entenderás que ese fracaso estrepitoso en tu carrera o en tus finanzas te despojó de tu orgullo y te dio una humildad y una empatía que nunca habrías tenido de otra manera. Descubrirás que esa adicción secreta que tanto te avergonzaba, una vez vencida por su gracia, ahora te da una autoridad única y creíble para liberar a otros que están atrapados en la misma oscuridad. Un día, no muy lejano, estarás sentado frente a alguien. Puede ser un amigo, un familiar o un completo desconocido. Sus ojos estarán llenos de la misma desesperanza que una vez llenó los tuyos. Su voz temblará con el mismo dolor que una vez te ahogó. Y en ese momento tu historia, esa misma historia que hoy te atormenta y que desearías borrar, se convertirá en la llave que abrirá la puerta de su prisión. Les dirás con una convicción nacida de la experiencia: yo estuve allí, sé exactamente cómo se siente. Sentí ese mismo vacío, esa misma culpa, esa misma desesperación. Pero déjame contarte lo que Dios hizo por mí. Déjame mostrarte el camino a través del valle. Y en ese instante cada lágrima, cada noche oscura, cada momento en que te sentiste solo y olvidado por Dios, cobrará un sentido glorioso y eterno. Tu dolor se habrá convertido en medicina para otros. Y aquí está la revelación final, el propósito último de tu redención. Dios no te sana solo para que estés sano. Él te sana para que te conviertas en un sanador. Él no te libera solo para que seas libre. Te libera para que te conviertas en un libertador. Tu dolor tiene fecha de vencimiento, pero el propósito que Dios está forjando en ti a través de él es eterno. Tu historia redimida se convertirá en parte de la gran historia de redención de Dios. Capítulo 8. Tu nuevo comienzo es hoy. Hoy hemos descubierto juntos 3 verdades divinas que tienen el poder de cambiarlo todo. Primero, que tu pasado no es un desecho para ser enterrado, sino la materia prima sagrada que Dios usa para construir tu propósito. Segundo, que el plan de Dios no es borrar tu historia, sino reescribir su significado, transformando tus heridas más profundas en un testimonio poderoso de su gracia. Y tercero, que la gracia de Dios, manifestada en Cristo, ha emitido un decreto final e inapelable de ninguna condenación sobre tu vida, liberándote legal y espiritualmente para siempre. Ahora, inclina tu corazón y escucha bien esto, como si fuera la voz de Dios, susurrando directamente a tu espíritu. Hijo mío, hija mía, no te traje hasta este momento para abandonarte. He visto cada lágrima que has derramado en secreto. Conozco cada pensamiento que te ha atormentado en la noche. Y nada de eso, absolutamente nada, ha cambiado mis planes de bien para ti. El futuro que tengo preparado es infinitamente más grande, más brillante y más glorioso que el pasado que te atormenta.
esa prueba que parece interminable, esa culpa que parece imborrable, ya tiene una fecha de vencimiento en mi calendario eterno. Confía en mí. Suelta el ancla de tu ayer. Tu tierra prometida, un futuro de propósito y paz te espera. Camina hacia ella. Vamos a orar juntos para sellar esta palabra en tu corazón. Señor, te doy gracias por cada persona que ha llegado hasta el final de esta reflexión. Tú conoces su historia, su dolor, la pesada carga de su pasado que han llevado sobre sus hombros por tanto tiempo, a veces por años. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, te pido que ahora mismo, por el poder de tu Espíritu Santo, toda cadena de culpa, de vergüenza y de condenación sea rota y pulverizada. Declaro sobre ellos la verdad irrefutable de tu palabra. Son nuevas criaturas en Cristo. Lo viejo ha pasado, todo es hecho nuevo. Llénalos con una certeza inquebrantable de tu perdón y con una visión fresca de tu propósito para sus vidas. Recuérdales en lo profundo de su ser que no son definidos por sus peores momentos, sino por el precio infinito que tu Hijo pagó en la cruz. Fortalece su fe hoy para que puedan levantarse y caminar en la gloriosa libertad que les pertenece por derecho. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si este mensaje tocó tu corazón, deja tu like. Es una forma de decir amén a lo que Dios habló hoy. Y ahora te invito a hacer esa declaración de fe que solidifica tu decisión. Comenta con la frase, suelto mi pasado, si crees en el poder de Dios para tu vida. Quiero leer tu testimonio de libertad en los comentarios. Suscríbete al canal para recibir más reflexiones como esta. Todos los días subo contenido que te ayudará a fortalecer tu fe y a entender el propósito de Dios para tu vida. Recuerda, tu historia no termina en el capítulo de tu error. Dios ya está escribiendo tu próximo capítulo, el capítulo de tu redención y tu restauración. Recíbelo.